La clave oculta con Miquel Figueroa. Que nadie toque nada. Este es el nombre de un libro que acaba de publicar la editorial Oberón. En él, el escritor e informático Blas Ruiz recorre los tópicos y leyendas que giran en torno a la investigación criminal y que nada se parecen, pues, al parecer, a la realidad. De todo ello vamos a ir hablando. ¿Cómo se trabaja realmente la escena de un crimen? ¿Se suele pillar a los criminales gracias a las huellas dactilares o a sus cabellos? ¿Cuál es el trabajo, entonces, exactamente de un forense y del inspector de policía? Vamos a hablar de todo ello, pues, con el autor, pues lo tenemos aquí al teléfono. Buenos días, Blas. Hola, muy buenos días. Bien, bueno, pues tengo entendido que has escrito 4 novelas y que este es tu primer ensayo, ¿verdad? Sí, por llamarlo de alguna manera, sí. Bien, bueno, ¿y cómo das este salto al ensayo después de escribir tanta ficción? Pues casualmente escribiendo ficción. Surgió de ahí porque en realidad esto es parte de una investigación que estuve llevando a cabo para otra novela, la que será mi quinta novela. Entonces, para poder investigar, pues me puse con los cuerpos policiales, quise ir un poco más allá, y con todo lo que me encontré fue tan sorprendente que yo dije, aquí tengo que contarlo de otra manera, tengo que contarlo más tranquilamente, no en plan ficción, y yo creo que se puede hacer de esta manera, pues rompiendo un poco los mitos y creencias que tenemos sobre el procedimiento. Claro, es decir, tú a medida que vas investigando las maneras en que se hace, en que se investiga, valga la redundancia, en las escenas del crimen y cómo trabajan estos cuerpos policiales, te vas dando cuenta que lo que se nos representa en la ficción no es demasiado exacto. Para nada, para nada. Y es curioso porque en este caso la realidad supera con creces la ficción, porque para mi gusto es mucho más interesante cómo lo hacen en verdad a cómo se nos muestra. Lo que pasa es que supongo que no es tan visual como aparece en pantalla y entonces pues no lo hacen así, no lo muestran así por eso, pero vamos, que como apasionante es mucho más apasionante como lo hacen en verdad. Uh-huh. Tengo entendido también que has ido publicando tus investigaciones, todo este tema, en un blog, ¿verdad? Hay un blog que creo que se puede consultar, que se puede visitar en internet, donde ya has ido poniendo un poquito, dando esta información. Sí, digamos que es más o menos un aperitivo, porque claro, en verdad no es ni una décima parte de lo que ya se encuentra el consumidor final en el libro, pero sí se me propuso en Senda Libros, tuve la grandísima suerte de que Leandro Pérez, su director, y Arturo Pérez Reverte apostaran por ese blog, que quisieran que contase a todos sus lectores todo este procedimiento, todos estos mitos, estas curiosidades, y la verdad que tuvo muchísima aceptación y tuvo muchísimo éxito tanto aquí en España como en Latinoamérica. Uh-huh. Se ha desmitificado un crimen, tengo entendido, ¿verdad? Correcto, sí, así se llama. Y ya digo, más o menos recorro algunos tópicos que aparecen también en el libro. Bien. Claro, en el libro vas más en profundidad. Antes de avanzar con estos mitos, me gustaría saber un poco más de esta investigación que has realizado con los cuerpos de seguridad, con grupos de homicidios de la Policía Nacional y Guardia Civil, así como forenses. ¿Cómo ha sido este trabajo de campo? ¿Has ido con ellos? ¿Has podido ver cómo trabajan? Hasta cierto punto. Hay que tener claro que en una investigación oficial, bajo casi ninguna circunstancia puede haber un civil, una persona de a pie. Claro. Pero sí es cierto que ellos muy amablemente han accedido a mostrarme quizás cosas que no se ven en lo habitual porque a ellos también les interesa que su trabajo no esté tan mitificado, que no sea tan irreal a veces, porque claro, ya digo, tenemos una imagen que no se corresponde. Claro. A ellos les interesa que conozcamos en verdad lo que hacen, lo que cuesta, sobre todo, porque parece que la ficción en una semana se ha resuelto un crimen, y es muy difícil, no voy a decir imposible porque no lo es, pero muy difícil. Ya digo que ojalá, porque sería mucho mejor para todos que fuera tan rápido, pero por desgracia una investigación requiere un esfuerzo, ya digo, titánico, necesita tiempo, a veces meses, años, y hay veces que por lo que sea incluso no se puede resolver. Claro. Te han pedido, y es una cosa que claro, esto cuando dices que te han pedido que no reveles alguna cosa, esto claro, enseguida llama la atención y a uno le pica la curiosidad, pero es así, ¿no? No hace falta que reveles nada, por supuesto, pero claro. Te han pedido que no lo hagas. Claro, es evidente. Es evidente porque a veces, o de manera directa o incluso de manera indirecta, pues, presencias algo, quizá que digas, uy,
Entonces ellos te dicen, no, esto no te lo puedo, sobre todo porque hay veces que también intentan ilustrarte para que lo comprendan mejor con cosas. Entonces, claro, todo no se puede contar nunca, pero bueno, eso me pasa a mí, le pasa, supongo que también a periodistas en sus investigaciones y cosas que, bueno, que nos piden un poquillo de secreto ahí para poder, sobre todo, y yo se lo debo a ellos y por supuesto se mantiene. Uh-huh. Bien, bueno, pues en la ficción se le da mucho protagonismo al papel del inspector de policía, normalmente, Sí. y luego lo haremos, si te parece, alguno de los tópicos referidos a esta profesión, el típico policía normalmente taciturno, con sus problemas mentales, ¿verdad? Amargado siempre. Sí, no. Claro. Se le da mucho protagonismo, como digo, porque da mucho juego, probablemente, pero cuentas que el inspector de policía es solo una pieza de lo que es un equipo. Es una figura muy importante, hay que tenerlo claro porque él al final organiza también todo lo que hay y junta las piezas que luego se le entregan a un juez, a un juzgado para un juicio. Pero en realidad sin su parte es tan importante como la de la policía científica, como la de los laboratorios, como la del forense. Todos tienen una labor que es imposible decir que uno es más que otro en una investigación. Claro. Bueno, en el libro lo cuentas a grandes rasgos, cómo es el protocolo que se sigue en caso de asesinato. Más o menos, ¿cómo sería? Pues lo primero que llega siempre es la patrulla ciudadana, es lo evidente, se da un aviso y aparece una patrulla Guardia Civil, una patrulla Policía Nacional o autonómica, según donde estemos y como sea. Uh-huh. Entonces ellos son los encargados de que todo se preserve bien. Entonces lo primero que hacen es controlar un poco la situación según esté y acordonar la zona, según como ellos crean y según tienen ellos el protocolo de cómo debería ser. Uh-huh. Hay veces que evidentemente, pues según cuando llegan ya los investigadores, creen que debe ser más grande el perímetro, más pequeño, pero eso ya corresponde a los demás. Primero pero bueno, ellos se dedican a hacer un perímetro de seguridad a expensas de que llegue ya la policía científica o criminalística en caso de Guardia Civil y ya las figuras de la comisión judicial, que son el juez, el secretario y el forense. Y bueno, van llegando todos más o menos, pero el primero que entra siempre, que siempre nos pensamos que es al revés, que pues de ahí el nombre del libro, que nadie toque nada, es que pensamos que llega el inspector y dice que nadie toque nada hasta que yo entre y lo vea todo. No es así. El inspector casi que es de los últimos en entrar en la escena. Los primeros siempre son los de policía científica y los criminalistas, que son los que establecen un paso seguro, los que van buscando indicios en el suelo, los que dicen por aquí se puede, por aquí no, y eso les durará el tiempo que haga falta. Si necesitan 1 hora bien, si necesitan 8 horas, pues 8 horas serán. Y cuando ellos ya lo consideran, le dan el visto bueno al juez y el juez autoriza la entrada del forense. El forense en la escena tampoco toca nada, no intenta tocar lo menos posible. Solamente dictaminar en qué posición está el cuerpo, posible causa de la muerte, pero ni se hace una investigación con el termómetro hepático a ver la hora en la que murió ni nada. Todo eso se va determinando después en la sala de autopsia. Y después ya, pues cuando el juez lo considera también, autoriza el levantamiento y el inspector hace su trabajo también. Yo no soy el primero en entrar, claro, ya vemos. Ni el que manda allí, ni mucho menos, ni nada de nada. Es todo un trabajo en equipo, entonces. Sí, además tienen que ir perfectamente compenetrados o el malo o mala se queda fuera. Claro. Aquello es como un rompecabezas, de alguna manera, que hay que saber pues encontrar la solución. Si una pieza no está bien colocada, se va todo al traste. Claro. Es curioso como lo cuentas también, que pues la importancia de saber establecer un perímetro, porque quién sabe dónde va a estar la pista determinante, ¿no? Si está a lo mejor un metro. Es muy complicado porque ¿cómo sabemos que 1 metro más allá no tenemos algo que puede ser determinante incluso para la investigación? Es muy complicado. Ellos ya tienen experiencia, pero evidentemente son seres humanos que se les puede pasar, se pueden equivocar y claro, tampoco se les puede pedir tampoco mucho más. Claro, pero de eso depende, claro, ahí la responsabilidad, de eso depende que a lo mejor un caso pueda ser resuelto o no, claro. Bueno, pues la diferencia es grande. Claro. Bueno, expones muchos mitos sobre la policía científica. Uno que tenemos pues casi constantemente en pantalla es el del cabello. Uno llega allí y encuentra un cabello que curiosamente es probablemente del asesino, ¿no? ¿Esto claro. pasa? ¿Esto pasa o no? No, bueno, en lo normal no, porque primero hay que tener en cuenta que una escena de crimen que tendría que estar
totalmente desinfectada antes, no sé, hermetizada casi para que no hubiese un cabello de otra persona que ha pasado por ahí. Es que no lo sé, por ejemplo, pongamos el caso de una casa. Simplemente la gente que habita en la casa, pues oye, vamos perdiendo cabellos, van pasando cosas. Y claro, una mota de polvo, un cabello no tiene por qué ser del homicida. Claro. Segundo caso, si encontramos uno, si ese cabello no tiene raíz, no nos vale de nada tampoco. Porque se tiene la creencia que un cabello ya tiene ADN, pero el ADN está en la raíz. Entonces tampoco valdría, tendría que haberse arrancado, no caído como se nos cae habitualmente. Entonces es hiper mega complicado. Otro tema hiper mega complicado es el de las huellas dactilares, tengo entendido, que también se suelen representar como, bueno, pues parece como que por arte de magia se ha dejado ahí una huella entera y que luego lo pones en un registro y enseguida sale de quién es. Todo esto no es tan fácil, ¿no? No, ni mucho menos. Nos ponemos en el mismo supuesto. Huellas hay miles en cualquier sitio. Entonces el trabajo que tienen los de científica cuando buscan huellas es titánico porque tienen que aislar unas de otras y luego aparte necesitamos para poder ser válida una huella completa. No nos vale la parcial porque en lo parcial podemos encontrar coincidencia con otras personas. Es decir, en una huella entera es imposible, son huellas únicas. Pero en lo parcial hay puntos en los que puede coincidir y te puede llevar a un falso positivo. Claro. Entonces, vamos a suponer que tenemos una completa. Lo metemos en la base de datos y nos sale el nombre del asesino. Pues tampoco, porque no hay una base de datos que contenga todos los registros. Pensamos que como tenemos la base de datos de la policía, del DNI y todo eso, creemos que las huellas no están para eso. Las huellas solamente están en la base de datos donde sí hay huellas para que se puedan utilizar en un crimen. Tienen que estar de una persona con antecedentes. Si Alguien no aparece. fichado, claro. Entonces tampoco valdría. Bueno, se va complicando la cosa, vamos desmontando mitos. Otro que me llama mucho la atención es el increíble software que tienen en las series. Las series hacen cosas maravillosas que yo pienso, claro, yo acostumbrado al software probablemente más realista, dices, pero qué maravilla, ¿no? Parece como un Star Trek raro ya, una evolución impresionante del software, que por ejemplo, esto es muy típico, es capaz de ampliar cualquier vídeo, cualquier fotografía sin perder casi resolución, casi de una manera perfecta. Sí, además, no lo sé, o sea, yo pienso que si en realidad nos tenemos que plantear que si eso existiera, yo creo que ya no habrían casos por resolver en el planeta, porque claro. Todas esas veces que tenemos una imagen de una cámara de seguridad y dicen, esta es la imagen que tienen del agresor y no se le ve nada, es que no se distinguen. Si la policía tuviese un software capaz de desentrañar eso y de ponerle una cara a eso, pues yo pienso que al final, bueno, todo sería, bueno, evidentemente sería mucho mejor en la hora de la investigación. Pero claro. no lo hay, porque son píxeles que tendrían que inventarse y a la hora de inventarse, ¿qué labio le ponemos? ¿Qué nariz le ponemos? Claro, al fin y al cabo es un poco raro eso. Supongo que va avanzando la cosa y que incluso tendrán tecnología que, bueno, no lo sé, a nivel de la policía, pues el ejército se dice que sí, ¿no? Que van bastante más avanzados que lo que es el software o el hardware que luego nosotros utilizamos, pero bueno, entiendo que se va avanzando, claro, en estos temas. Sí, de hecho, sí, claro, sí, se va avanzando y no dudo que llegue el momento en el que sí tengamos el software capaz de eso, o incluso de una grabación, poder aislar la voz que te interesa de una manera tan clara como hacen. Hay técnicas que se pueden, modulando frecuencia, que se pueden hacer cositas, pero no, de momento no hay nada que diga, bueno, aquí tengo la voz del asesino porque estaba sonando dentro de un autobús que pasó a 2 kilómetros. No lo hay. Bueno, y mitos de los forenses también hablas en el libro. Me ha sorprendido saber que en realidad no solo trabajan con cadáveres. ¿De qué otras tareas se ocupan? Claro, un forense, su labor también, a diario además, es la de intervenir en casos pues de violencia de género, de posible violencia de género, de abusos a menores. Hay muchas, incluso de lesiones por un accidente de tráfico. Las mutuas contratan a forenses para poder, que al cabo son médicos como cualquier otro, especialistas en ciertos campos, pero médicos. Entonces hacen la labor de un médico, que cualquier médico podría hacer. Y en realidad lo que menos hacen son autopsias.
Bueno, Entonces llama bastante la atención, la verdad. sí, 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 es llamativo. Y en las autopsias, que es lo que sí que se les representa en la ficción haciendo normalmente, son representadas, por ejemplo, ahí hay otro mito que nos cuentas en el libro, con poca luz. Sí, Se les suele ver ahí como en la penumbra, ¿no? Y sí, no es es lo que así. comentaba, que es la parte visual. Queda muy dramático. Evidentemente hay una muerte, entonces es muy dramático y queda muy, muy visual ponerlo todo oscuro, con una pequeña luz, no lo sé, pero no, que va. Además, cuando estuve haciendo, digamos, trabajo de campo con el forense, Sí, la mesa de autopsias me dijo, mira, apagó la luz y me dijo, y encendió una luz que tenía encima. Dice, ¿tú serías capaz de hacer un trabajo de precisión así de manera fiable? Dice, puedo acabar yo sin un dedo. Es lo primero. claro. Dice, no, necesitamos toda la luz del mundo. Si tuviésemos más, mejor todavía. No nos vale con todo lo que tengamos aquí. Cuanta más, mejor. Es normal, yo lo entiendo, Claro, que no claro, puedes claro. hacer un trabajo de precisión a oscuras, pero claro, en la pantalla no queda igual de bonito. Claro, exacto, exacto. Bueno, hablemos del trabajo del inspector de policía, que suele ser, como decíamos al principio, a lo mejor el personaje sobre el que se suelen centrar las historias, porque da mucho Sí, juego. claro. Se le suele representar, y también lo decíamos, y este a lo mejor es el primer tópico, gran tópico, como un tipo, eso, taciturno, atormentado, con sus problemas, alcohólico, Sí, muchas veces sí, incluso, sí, sí, ¿verdad? totalmente apático, que se salta las normas siempre. Sí, Que eso es imposible. O sea, el momento en el que se salten las normas, la investigación ya no vale. Es que está todo muy, muy, muy regulado. Tienen una disciplina en ese sentido impresionante. No se pueden saltar nada, nada de nada. Incluso hay veces que tienen al alcance de su mano una prueba irrefutable sí, y si no la oficializan, no se puede, no vale. Entonces, claro, su trabajo básicamente es juntar todo lo que ha conseguido pues los equipos de criminalística, darle un sentido y presentárselo al juez de una manera que al final diga, pues tiene razón. claro, Esto claro. fue por esto, esto y esto. No, Ese es el trabajo del inspector. no pueden saltarse las normas aunque supiesen que haciéndolo, lo tienen a lo mejor allí delante muchas veces, también se ha representado en la ficción, pero Claro, tienen que cumplir exactamente con los protocolos porque si no, no se puede presentar ante el juez, claro. nada, nada. Si tiene que ser al dedillo. Además, yo Claro. entiendo que deben pasar momentos de verdadera frustración, porque, claro, yo entiendo que a veces que tendrás al alcance de la mano algo que dirá, mira, es que se me va a escapar si no hago esto, pero es que no puedes. Claro. Entonces yo entiendo que esa atadura de manos que tienen a veces puede resultar frustrante, pero es que es así. Bueno, y como tópico también esa típica escena en la que deben tener al sospechoso conectado al teléfono para rastrear la localización, eso de manténlo, ¿no? Ese gesto con la mano de sigue, 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 que no cuelgue. Sí, ¿Esto es así o no es así? no es así. Hay unos localizadores, los computadores que llevan los propios aparatos telefónicos. No hay que ir más lejos de nuestra propia casa, desde hace muchísimos años, que te llamaba tu abuela y sabías que te estaba llamando tu abuela porque te aparecía el número en la pantalla. Uh-huh. Se puede ocultar, se puede hacer cosas, pero es que al final eso queda registrado y en un segundo lo tienes. En un segundo lo tienes. Entonces, no. Sí que es verdad que cuando llaman, por ejemplo, de una cabina telefónica, hay que triangular la posición, pero además lo tienen también en un segundo. Entonces no hace falta tenerlo a la espera, porque se acaba sabiendo enseguida. Ostras, nos estás desmontando aquí unos tópicos. Al final veremos las películas y las series como diciendo, bueno, pues me lo estás vendiendo muy guay, pero la cosa no cuadra, ya no encaja. Bueno, y otra parte muy interesante del libro, que no sé por qué, pero nos atrae mucho, es el tema de los psicópatas, ¿verdad? Estas personas que son capaces de hacer pues lo indecible, algo que como digo, tiene también ese punto de que nos fascina, ¿no? A lo mejor no sé por sé qué. lo que es, porque yo incluso llegó un día que me llegué a plantear escribir un artículo que publiqué en su momento también, sobre que nos fascina el mal. ¿Por qué nos fascina tanto? ¿Por qué cuando vemos algo en la calle, alguien en la calle tirado, lo primero que hacemos es sacar el teléfono móvil y grabar antes que ayudar? ¿Por qué tenemos ese punto morboso que cuanto peor es algo, más nos pegamos a eso? No lo entiendo, no supe determinarlo, pero es que es así. Desde luego que nos fascina el mal. Incluso a mí me llevó lo que me ha llevado a hacer este libro. Pero es que es algo que no tiene una explicación así lógica, pero es verdad. Entonces me dediqué pues eso, a desentrañar un poco la vida y obra
de los que son considerados, o he considerado yo, los peores psicópatas de la historia de este país. Que bueno, hay más, pero es que no me daba ya tanto para meter más, pero la verdad que sí, que son vidas... no podemos olvidar que han hecho crímenes, o sea, que han hecho cosas horribles, pero sus vidas eran fascinantes, desde luego. Sí. Este es el último capítulo donde, como dices, haces un repaso de los criminales, psicópatas asesinos. Porque mira, que hay una confusión, no sé si es así. No todos los asesinos son psicópatas. Psicópata es una tipología psicológica, ¿no? Muy determinada. Tengo Exactamente. Usamos la palabra psicópata muy a la ligera. Tiene que tener mucho cuidado con eso porque una psicopatía no es cualquier cosa. Incluso un psicópata no tiene por qué ser asesino. Hay psicópatas que no han matado a nadie ni matarán. Tampoco sienten esa necesidad. Un psicópata, para decirlo de una manera así muy coloquial, es una persona que necesita hacer daño. Y daño se puede hacer de muchas maneras. Y que disfruta haciendo daño, además. Entonces, hay personas que disfrutan haciendo daño a la persona a la que quieren. Hay personas que disfrutan haciendo daño a personas que no conocen, pues estafándolas, pero entonces el grado de psicopatía es ya cuando sienten incluso placer haciendo eso y lo necesitan. Claro, también hay psicópatas que se dedican a matar a gente, ya como hemos visto, pero eso representa una minoría, ¿eh? En la realidad, los psicópatas, la inmensa mayoría no ha matado ni va a matar nunca. Bueno, pues también por suerte, ¿verdad? Porque por suerte, claro. Pero bueno, al fin y al cabo hacen daño de muchísimas maneras y la verdad que es terrorífico. Bueno, en la ficción se nos ha representado de muchas maneras, también hablas de ellos y de los tópicos que les rodean. Por ejemplo, me viene a la mente Aníbal Lecter, por ejemplo, que estableció, a lo mejor se estableció con él la idea del psicópata culto, inteligente. Psicópata por excelencia. Claro. Y refinado. Sí. Y no... Es que como todo, sí. Es que los ha habido, los habrá, pero muchos psicópatas, vamos a ver, el Arropiero ha sido el peor asesino que ha habido aquí en España, el peor asesino en serie. Y era un hombre de escasos conocimientos, muy bruto, muy, como llamarlo de una manera coloquial, muy burro. Entonces, ya digo, no tenía nada de culto ni casi de inteligencia. Decían que incluso rozaba un consciente intelectual muy, muy bajo. Y entonces ha sido uno de los mayores psicópatas de la historia aquí en España. Entonces no hay que alejarse de esa imagen. Claro. También vende mucho más, evidentemente, del psicópata muy leído, que le gusta la música clásica, que un lenguaje exquisito, que prepara sus cosas con una finura increíble, que los hay, pero no es lo común tampoco. En contraste está a lo mejor que a mí me encanta el papel de Bardem en No es país para viejos. Exactamente. Ese psicópata ya... Pero ese psicópata es como que es alguien con su propio código, pero no sabes exactamente qué es lo que le pasa por la cabeza, ¿no? Es que al final, una cosa que chicos coinciden es que todos tienen su código. Eso es bueno recalcarlo porque al final, de una manera o de otra, todos tienen su código en la cabeza y todos hacen algo de una manera por algo. Pero muchas veces entrar en esas cabezas no es que sea difícil, es que es imposible. Hay grupos que se dedican a eso, a entrar en esas cabezas para prevenirlo, pero es que a veces es una tarea que creo que, bueno... Bueno, interesantísimo. No sé qué opinas, si has visto la serie Mindhunter. Sí, la he visto y me parece sublime. Es de las poquitas ¿verdad? Que he visto que reflejan, porque claro, como también está basado en la realidad más real... Claro. Me fascinó muchísimo. Es como un grupo de policías, no recuerdo exactamente cuál es su ocupación. Ahí me parece que son detectives. Detectives, bien. Sí. Pues cómo hicieron avanzar, digamos, la investigación de la psicología, ¿verdad?, de estas personas tan... Es que abrieron un campo que si hubiese estado explorado muchísimo antes, se hubiese evitado lo indecible, porque aquí en España, sin ir más lejos, han habido casos que gracias a una unidad como la de Mindhunter, que es el SAC de la Policía Nacional, Selección de Análisis de la Conducta, y él es lo mismo, pero terminaron de la Guardia Civil, que se dedican a eso. Pensamos que esto sí que está en la ficción, pero eso sí existe en la realidad, no desde hace mucho, pero sí existe. Entonces, gracias a ellos, pues casos como el de José Bretón
pudieron resolverse, pudieron llevarlo hasta él. Pero ¿cómo lo hicieron para cuál es exactamente, cómo se acercan a un caso? Pues, por ejemplo, a ver, la SAC solamente entra si se le pide. ¿Vale? Sí. Ellos no actúan por iniciativa propia. Entonces, si un grupo de homicidios decide que están en un punto muerto y necesitan de sus conocimientos, ellos entran. Entonces ellos se dedican a preguntar, pero a preguntar a lo bestia además. ¿Por qué así? ¿Por qué de la otra manera? ¿Por qué? Y muchos por qué. Sí. Entonces también se dedican a analizar La respuesta. digamos, las expresiones de Claro. las personas que tienen como sospechosas. Y a través de ello, justamente a través de esas expresiones fue la que llevaron a José Bretón a la cárcel. Porque veían que no decía la verdad cuando le preguntaban ciertos temas y cómo movía la boca, cómo miraba para un lado, cómo miraba para otro. Sí. Y determinado, entonces sabían por dónde podían apretarle, le apretaron hasta que confesó. Wow. Bueno, interesantísima la serie Mindhunter, la recomendamos, dirigida por David Fincher, y interesantísimo también que nos cuentes que existen aquí ya, pues gracias supongo a esos pioneros que en Estados Unidos abrieron un poco este campo y que hoy en día lo tenemos y solucionan casos. Brutal. Bueno, pues interesantísimo, Blas, un librazo, que nadie toque nada y ahí lo tienen en las librerías, rompiendo estos mitos sobre la investigación criminal, y estaremos pendientes porque tengo entendido que, bueno, como nos decías, estás preparando un nuevo libro, pero que no sé si es verdad que son en realidad 3. Sí, en principio sí. Bueno, vamos a empezar por el primero, como que dice, que saldrá en 2019. Todavía no puedo contar la editorial porque estamos ahí ultimando, pero bueno, sí, va a ser una gran editorial, saldrá en 2019 según tienen previsto, y todo esto que estamos viendo en el libro contado un poco más de manera irónica, nos vamos a la realidad cruel y lo contaré en la novela en forma un poco de ficción, pero intentando ajustarme todo lo que puedo a la realidad. Claro, por fin un poco de bueno, por fin, supongo que otros autores lo hacen, ¿no? Pero será una... hay muchos, claro, muchísimos que se preocupan por eso y desde luego que sí. Claro, pero será una ficción bien agarrada a la realidad. Bueno, pues estaremos pendientes de ello. Blas, te envío un abrazo y muchas gracias. Un abrazo gigante. Hasta luego. Hasta pronto.